Hola, soy Javi y vengo a presentarte unos resúmenes de Los Seres Olvidados, una saga de libros que podrás encontrar en Amazon. Si te gustan las aventuras y las emociones, no dudes en conocer a estos personajes. Te sorprenderán. Disfruta las narraciones y nos vemos pronto. Hola, hoy nos metemos de lleno en un universo que, bueno, es fascinante. Vamos a explorar Azariel, el paladín prohibido y el último cielo. Y nos vamos a centrar en Azariel, claro. Un personaje que rompe totalmente los moldes, ¿eh? Un héroe que redefine lo que solemos esperar en la fantasía. Tenemos unos fragmentos que pintan un cuadro muy rico, lleno de detalles de este mundo y, por supuesto, del prota. Nuestra tarea hoy es desgranar un poco esta historia, entender quién es Azariel, de dónde sale, qué representa su viaje. Es un análisis pensado para quien disfrute con personajes complejos, con mundos que tienen sustancia, ¿sabes? Pero intentando dar las claves sin perdernos. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por lo básico, pero que es esencial. ¿Quién es exactamente Azariel? ¿Y qué sabemos de su gente, los Segrati? Los textos nos lo presentan de primeras como un paladín prohibido. Y es un Negrati, que son esta raza ancestral de hombres pájaro. La descripción es potente, ¿eh? Altos, como esculpidos en obsidiana viva, con esas vetas de luz pálida que cambian según sus emociones. Y un detalle importante, no vienen de planos celestiales ni nada de eso, sino de reinos sombríos. Y esa procedencia ya nos da una pista, claro, sobre lo singular que es este pueblo. Lo verdaderamente fascinante de los Segraci es su cultura. Es que está lejísimos de lo humano. Practican un desapego, bueno, casi absoluto. Olvídate de lazos familiares como los entendemos nosotros. Los recién nacidos van directos al bastión del silencio. Al bastión del silencio. Suena un poco frío. Es que lo es. Y al cumplir 12 ciclos lunares, eligen un pensamiento, conceptos como pureza, juicio, servicio. Y eso guía toda su vida. Viven para la disciplina. El ocio, el descanso, eso les es completamente ajeno. ¿Y la espiritualidad? Si vienen de sitios sombríos, ¿a quién veneran? ¿O qué? Pues mira, no adoran dioses en el sentido clásico. Su devoción va a conceptos abstractos, casi filosóficos diría yo. La determinación, así en mayúsculas, el límite como principio rector, el silencio como estado ideal, la llama inmóvil, que simboliza el autocontrol perfecto. Su jerarquía, además, no se basa en el poder o la fuerza bruta, se basa en la maestría espiritual que alcanzan. Y para ellos, un paladín es algo muy específico, un portador del límite. No es un guerrero santo al servicio de un dios, ¿entiendes? Sino un reflejo del equilibrio cósmico. Encarna ese balance entre el juicio más duro y la misericordia justa. Su código no viene de fuera, de mandamientos divinos. Viene de votos internos que refuerzan con una meditación diaria muy estricta, la vigilia interior. Vale, entonces, aquí es donde Azariel choca de frente con todo esto, ¿no? Porque los Segraci son alados, ligeros, casi etéreos en su disciplina, pero la imagen que tenemos de un paladín es, bueno, armadura pesada, solidez, una presencia física fuerte. Un Negraci paladín parece una contradicción andante, ¿verdad? Casi una aberración física y conceptualmente hablando. Exactamente. Justo ahí está la clave. Y esa contradicción tan inherente es la raíz de que sea un paria. Su mera existencia ya desafía las normas de su pueblo. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante.
Porque no lo rechazan por algo que haga mal, sino por ser como es. Hablemos de ese origen, porque parece que lo marca desde el minuto 1. Nace en medio de una tormenta brutal, un rayo le parte el nido, y los suyos, su clan, los Isir Baal, lo ven como un presagio terrible, vamos, una maldición. Y físicamente nace defectuoso para ellos, un ala derecha rota, sin plumas, incapaz de volar. Pero hay más, y esto es crucial. Sus ojos brillan con una luz blanca, constante, desde que nace. En la cultura Egrati, esa luz solo se consigue después de pasar por rituales de purificación durísimos. Que él la tenga de forma innata, sin pasar por el proceso, es una profanación, una ofensa directa a esa perfección que tanto buscan. Nace impuro, según sus códigos. Entonces, ¿qué hacen con él? Un recién nacido así, considerado maldito y defectuoso. Pues le ponen un nombre que lo dice todo. Ad-Hraal, que significa el destrozado. Y su destino es inmediato y bastante cruel. Lo tiran al abismo del silencio, un sitio reservado para los desechados, los errores, las vergüenzas de los Egrati. Y allí crece, solo. ¿Qué en Francia? ¿Y cómo sobrevive? Porque suena imposible. Pues, paradójicamente, su limitación física se convierte en su punto fuerte. Como no puede volar, desarrolla una conexión muy profunda con la Tierra, con su entorno. Y los textos dicen que aprende a escuchar las corrientes ocultas con su alma. Una especie de percepción extrasensorial, ¿sabes? Que nace de la necesidad y de la soledad absoluta. Se adapta para sobrevivir. Y en esa soledad encuentra algo que lo cambia todo, ¿no? La cripta oculta. Sí, una noche de repente descubre esta cripta. Y dentro la escena es impactante. El cadáver gigante de Sir Zamior, que nos dicen que fue el último de los Carmadun, un linaje perdido de paladines alados Egrati, está sentado en un trono con una armadura hecha de cristales rotos de cielo, dice el texto, y con una lanza astillada. Y a sus pies algo totalmente fuera de lugar, un huevo negro que late, con energía propia. Es un hallazgo que no tiene ninguna lógica Egrati. Un huevo, símbolo de vida, de futuro, a los pies de un guerrero muerto, de un linaje olvidado, y en un vertedero, básicamente. Azariel, sin entender muy bien qué pasa, siente un impulso, irrefrenable de cuidar del huevo y de los restos de Thamior. Pasa semanas allí, y los textos mencionan que llora por primera vez. Siente una conexión ancestral que no sabe explicar. Y entonces llega el momento clave. Se manifiesta el espíritu de Thamior. Correcto. Pero no es un susurro de fantasma, ¿eh? Lo describen como una tempestad que le estalla en la mente. Y la voz de Thamior le plantea una elección brutal. Esta armadura es tu condena. Este huevo es tu carga. Si los aceptas, te arrancarán el cielo. Pero tú serás tempestad. Es una oferta de poder, sí, pero a cambio de la exclusión definitiva. Aceptar su destino como fuerza destructora. Tentador y terrible a la vez. ¿Y qué hace Azariel? ¿Acepta? Sin dudarlo. Se pone la armadura rota que brilla un poco al tocarla y fíjate qué curioso, la armadura no le arregla el ala, no le da el vuelo, pero le da algo quizá más importante para él, una resiliencia total contra la vergüenza, contra el rechazo que ha sufrido siempre. Los Egrati, dice el texto, llaman a esta armadura la piel del blasfemo y le tienen un miedo profundo, quizá no por su poder, sino por lo que representa, aceptar la imperfección. Ese momento es crucial. Azariel no elige ser un héroe al uso. Elige abrazar su condición de paria, su condena, y la convierte en su identidad. La armadura y el huevo no son solo objetos, son símbolos de ese camino diferente que va a tomar. Vale, armado así y con esta nueva carga, busca un sitio más seguro. Baja al pozo umbral. Pero parece que los problemas le siguen, o más bien, los atrae. Al olor del huevo y a la herencia de los Carmadún. Y la lucha que viene después es épica, ¿no? Brutal. 7 días y 7 noches peleando sin parar. Azariel, a pesar de ser joven y no tener entrenamiento formal, resiste con una tenacidad increíble. Protege el huevo como sea. Incluso llega a alimentarlo con su propia sangre, un acto de sacrificio casi instintivo. Al final, la lanza de Thamior, que ya estaba tocada, se parte. Y él cae agotado, casi vencido. Pero justo ahí, el clímax. El huevo eclosiona.
Y lo que sale no es precisamente una criatura de luz. ¿Qué va? Nace Noctem, y la descripción es fascinante y rarísima. Cuerpo de león, pero patas de halcón, cabeza como de unicornio, pero con 2 cuernos curvos de obsidiana, cubierto de plumas negras que parece que absorben la luz, como si tuvieran almas atrapadas dentro. Y lo más importante, la mirada no es salvaje, es la de un hermano. Una conexión inmediata. Es la antítesis total de la pureza Egrati. Si Azariel ya era una contradicción, Noctem es la encarnación de lo imposible, una criatura nacida de la sombra y de una herencia olvidada. Y no ataca a los dracos que quedan, ni a Azariel. Al revés, rodea a Azariel con las alas, un gesto clarísimo de lealtad, de protección. Y esto le da fuerzas a Azariel. Se levanta y monta por primera vez a Noctem, esta criatura que, como dice el texto, el cielo jamás aceptaría. Se convierten en uno solo. Juntos, cargan contra la última oleada de dracos y sus líderes, los 3 alfadracos. Ya no son 2 luchando por separado. Azariel usa a Noctem como una extensión de sí mismo. Y Noctem responde. El combate es descrito como una danza letal. Una sincronía perfecta que nace de la desesperación y de ese vínculo recién formado. Azariel, con una furia nueva, clava el trozo de lanza rota en el último alfadraco con tanta fuerza que se menciona un eco celestial que resuena desde el fondo del pozo. Victoria. Pero la lanza sigue rota. ¿Qué hace ahora? Aquí vemos su ingenio, ¿no? Y su conexión con este nuevo camino oscuro. Recoge trozos de hueso de los alfadracos muertos y los usa para restaurar la lanza, y la renombra Sombraluz, un nombre que lo dice todo sobre su dualidad. Nos dicen que esta lanza ahora brilla con una luz espectras cuando la muerte está cerca, y se apaga cuando la paz es posible. Aunque, para Azariel, la paz parece algo muy lejano. Y así se convierte en el jinete de Noctem, el último leocornio negro. Este primer gran acto no solo lo define como guerrero, sino que marca esa relación simbiótica con Noctem y forja su arma característica. No es un héroe que recibe dones divinos, es uno que construye su poder con los restos de sus enemigos y de su propia herencia rechazada. Exacto. Es una construcción desde la negación, desde lo prohibido. La leyenda de este paria montado en una bestia imposible empieza a correr, claro, y llega a oídos de los Egrazi puros. Inevitablemente. La noticia sube hasta el Templo del Horizonte, el núcleo sagrado de los Egrazi, esa ciudadela flotante entre las nubes. Y la reacción es la esperada. Le exigen que se rinda, que abandone a la bestia y la armadura blasfema. La respuesta de Azariel es puro desafío. Envía un mensajero con un cráneo de draco sombrío envuelto en plumas negras de Noctem. Y dentro, grabada a fuego, una sola palabra. Vengo. Directo. Y antes de contarnos el asalto, los textos se paran un momento en Sombraluz, ahora reforjada. Insisten en que está hecha del asta rota del paladín Carmadún y del fémur de un alfa drago. Su punta es sombra pura solidificada. Dicen que desgarra con una vibración que anula la carne incluso antes de tocarla, y que se hace más fuerte con cada enemigo caído, brillando con la memoria ardiente de ellos. Es flexible, atraviesa magia, armaduras benditas. Da igual. No es un arma que se blande, dicen, se desata. Con ese arma y esa montura, su llegada al Templo del Horizonte tuvo que ser tremenda. La describen como un eclipse imparable. El templo en sí es una maravilla, una estructura etérea defendida por guerreros aracocra de élite con escudos de cristal y lanzas de éter. Pero Azariel y Noctem bajan como un juicio encarnado, una fuerza oscura de la naturaleza. Y aquí Sombraluz demuestra su poder de una forma aterradora. Se dice que quiebra el cielo alrededor del templo. Crea grietas visibles en el espacio. Los cánticos protectores de los coros sagrados Egrati, que normalmente repelen cualquier mal, los atraviesa como si fueran humo. Los guardianes etéreos, reducidos a ceniza al tocarla. La batalla llega a su punto álgido, contra los guardianes máximos, los 3 arcontes de plata. Un combate corto, pero intenso. Dura, según el texto, exactamente 77 latidos del corazón. Y el movimiento final es espectacular.
casi suicida. Azariel se deja caer de Noctem al vacío, bajo el templo. En plena caída, lanza Sombraluz hacia arriba. La lanza gira como un boomerang imposible, atraviesa a los 3 arcontes en línea perfecta mientras intentan pararlo, y vuelve a su mano justo antes de que Noctem lo recoja en el aire. Increíble. Pero lo crucial aquí no es solo la habilidad en combate, es el impacto psicológico. El templo no cae por destrucción física. Cae porque la fe pura que lo sostenía flotando, se rompe al ver la derrota imposible de sus guardianes supremos, a manos del destrozado además. La estructura se deshace desde dentro. Y Azariel no celebra la victoria. De alas doradas que representa justo a los que lo exiliaron, lo empapa con su propia sangre. Lo ata a la silla de Noctem como un trofeo macabro. Y se va. Deja atrás un cielo en silencio y un templo en ruinas. Es un acto de reclamación y de profanación simbólica total. La caída del templo es un antes y un después, imagino. ¿Cómo reacciona el resto de la sociedad de Grati? Con el rechazo más absoluto que te puedas imaginar. Borran a Azariel de todos los registros. Su nombre se convierte en un anatema, algo impronunciable. Lo declaran un vacío, una negación de la existencia. Y esta oscuridad es tan potente que, según los textos, afecta incluso a Noctem y a Sombraluz. La lanza pierde parte de su brillo espectral. Es como si el propio universo de Grati intentara quitarle su esencia, negarle la realidad misma. Exacto. Intentan anularlo a nivel conceptual, pero esto irónicamente lo empuja hacia su siguiente transformación, aún más radical. ¿Y qué pasa entonces? ¿Se rinde ante esta anulación? Todo lo contrario. En medio de esa oscuridad que le imponen, recibe una especie de llamada silenciosa. Un gemido hueco, dice el texto, que viene del plano de la quietud, que lo describen muy poéticamente como el cementerio de sueños divinos. Siguiendo esa llamada llega a unas ruinas antiguas, Eonhul. Allí encuentra un obelisco cubierto de runas que no son palabras ni símbolos de poder. Son negaciones grabadas en piedra. Deja a Noctem fuera, interesante detalle, como si este viaje tuviera que hacerlo solo, y cruza un portal que se abre en el obelisco. Lo que sigue no es una caída normal. No, es una caída a través del tiempo, de la conciencia. Se siente despojado de todo. Armadura, lanza. Hasta su identidad física parece disolverse. Llega al centro de una nada absoluta, un vacío perfecto, y allí se encuentra con su propio reflejo. Pero no como es él, es un esqueleto de voluntad vacía, la personificación de la resignación, de rendirse ante esa negación que le han impuesto. Y este espectro le hace una pregunta, demoledora. ¿Por qué luchas si sabes que nadie te espera? Uf, esa pregunta va directa al núcleo de su ser como paria. ¿Y cuál es su respuesta? Es el acto de desafío más extremo que uno pueda pensar. En vez de responder con palabras, Azariel invoca a Sombraluz, que todavía tiene un vínculo con él, y se la clava. En su propio pecho. No es un suicidio, es un acto simbólico. Rompe su última conexión con cualquier resto de fe, de esperanza, de dependencia de lo divino o de lo externo. Es lo que los textos llaman una muerte del ego. Y de esa herida autoinfligida nace algo. Algo increíble. El caparazón del cielo vacío. No lo describen como una armadura física. Es una carcasa flotante, fragmentada como un cristal, etérea, hecha de la esencia misma de su dolor y de la negación de su destino. Es la negación tangible de su divinidad o de cualquier potencial divino que pudiera tener. No pesa nada, pero su presencia anula la magia cercana, oxida la fe de otros, incluso distorsiona un poco el tiempo a su alrededor. Dicen que está hecho, literalmente, del momento exacto en que el cielo lo había negado. Se lo pone. ¿Y qué pasa con Sombraluz y el espectro de la rendición? Sombraluz, ahora como imbuida, potenciada por este acto de autonegación tan radical, brilla con una luz oscura y desintegra el espectro de la rendición con un solo gesto. Azariel emerge de ese plano transformado. Él y Noctem, que ahora tiene los ojos de un rojo intenso, no oscuros como antes, se vuelven figuras casi fantasmales. Su sola presencia ahora enfría el aire, silencia todo. El caparazón suprime las auras mágicas activamente. Y dicen que Sombraluz ahora bebe el sonido a su alrededor. Este caparazón tiene efectos muy concretos,
Los describen los textos, suprime la regeneración mágica en los enemigos, hace que los hechizos de curación fallen cerca de él, y una vez al día puede absorber un conjuro que le lancen para potenciar el siguiente ataque de sombraluz con un daño que describen como radiante negro. Otra paradoja. Pero el coste personal es enorme. Pierde para siempre la capacidad de recibir cualquier bendición divina, cualquier curación celestial. Su alma se vuelve literalmente invisible para los cielos, para bien o para mal. Se ha convertido en la encarnación misma de la negación. Y su cuerpo físico también sigue cambiando, ¿no? Sí, su piel de obsidiana viva empieza a agrietarse. Pero no se ve carne debajo, sino una luz mortecina, como brasas apagándose, y de su mano, de forma espontánea, emerge el mapa roto del viento primordial. No es un objeto físico, es una proyección etérea, hecha de hilos de luz y sombra entrelazados. Muestra las corrientes ocultas del éter, los caminos secretos entre los planos. Y la clave. Solo se puede leer con el alma, no con los ojos. Este mapa es la pieza final que le faltaba. Es la guía hacia Isael, el llamado último cielo. Isael no es un sitio físico cualquiera. Es el corazón espiritual de los Egrathi, el lugar donde reside la chispa original del viento primordial, la fuente de su filosofía y su poder. Y Azariel, que ha sido moldeado por la contradicción y ahora puede percibir las fracturas de la realidad, es el único que puede interpretar este mapa roto y encontrar el camino. El viaje a Isael no es un vuelo normal, entonces. ¿Qué va? Se deslizan por corrientes invisibles que les muestra el mapa roto. Se mueven entre planos de una forma que deja tras ellos un silencio absoluto, antinatural. Llegan a Isael, descrita como una ciudadela hecha de luz líquida, sin muros físicos, protegida solo por la fe colectiva y pura de sus habitantes. ¿Y cómo es su llegada? Otro asalto espectacular con rayos y explosiones. Es mucho más sutil y aterrador. Se materializan directamente en el corazón de la ciudad, sin hacer ni un ruido. En el instante en que aparecen, la luz brillante de Gisael empieza a atenuarse, a volverse opaca. Los Egrathi que están allí no gritan, no atacan, caen de rodillas, en silencio absoluto, paralizados por el terror. Pero no es miedo a las armas de Azariel, es el pavor existencial que les provoca el vacío que emana de él, la presencia del caparazón que niega activamente la fe que es el fundamento de Gisael. Sombraluz, en ese entorno de pura fe, se vuelve completamente negra, absorbe toda la luz. Es un asalto psicológico total. La negación como el arma definitiva contra un sistema basado en la pureza absoluta. Precisamente. Azariel no necesita atacar físicamente. Le basta con estar allí, mirándolos, reflejando en su caparazón y en su presencia el anatema que ellos mismos crearon al rechazarlo. Su mera existencia, la encarnación de todo lo que negaron, es suficiente para empezar a desintegrar la fe que sostiene la ciudadela. Y el golpe de gracia. El final. En el centro de Yaisel, frente al núcleo del viento primordial, Azariel levanta sombraluz. La lanza vibra. Pero no con poder, sino con una ausencia de luz. De su punta no brota energía, sino un torbellino de sombras. Pero no son sombras cualquiera. Son las sombras de todas las almas olvidadas, exiliadas, desechadas por la búsqueda obsesiva de pureza de los Egrathi a lo largo de su historia. Madre mía. Y estas sombras no atacan, revelan la verdad. Muestran los lamentos silenciados, las injusticias cometidas en nombre del ideal. Los Egrathi puros se ven confrontados con la hipocresía de su sistema, la crueldad que había en su concepto de perfección. Sombraluz no destruye Isael con fuerza bruta. La destruye exponiendo la verdad reprimida que había bajo esa fachada luminosa. ¿Y la ciudadela? ¿Qué pasa con ella? No explota, implosiona, colapsa silenciosamente hacia adentro, como si la tragara un punto de no existencia creado por la lanza y las sombras. Desaparece. Y lo que queda en su lugar es la puerta invertida. Exacto. Una esfera perfecta de vacío absoluto. Una cicatriz en el tejido de la realidad que absorbe toda luz, todo sonido, toda esencia que se acerca demasiado. Acercarse a ella es sentir la anulación de tu propio ser. Es el castigo final a ese ideal Egrathi que se corrompió por su propia rigidez. Los pocos Egrathi que sobreviven quedan despojados, espiritualmente ciegos, vacíos de la fe que los definía. El anatema que crearon se ha vuelto contra ellos de la forma más literal posible. Es un final devastador para toda una civilización. Azariel no solo los derrotó,
es que deshizo el fundamento mismo de su existencia. Azariel y Noctem contemplan esta puerta invertida. Su venganza o su misión parece cumplida. Pero todavía queda un último acto en esta tragedia. Suben hacia el umbral de ese vacío que acaban de crear. El mapa roto del viento primordial se enciende una última vez, agónicamente. Muestra cómo todos los caminos, todas las corrientes del éter, ahora se cierran, convergen y mueren en la puerta. Y el precio de este acto final es terrible. Noctem, la criatura nacida de la sombra, ruge en silencio mientras su cuerpo empieza a disolverse. Es incapaz de resistir esa anulación total que emana de la puerta. Sombra-luz, el arma forjada en la oscuridad y reforzada por la negación, también se agrieta. Su esencia está siendo deshecha por el vacío absoluto. Y en el último instante, Azariel hace un último gesto con su lanza. Lanza sombraluz contra la puerta invertida. Pero el arma no choca ni rebota, se desintegra en miles de fragmentos de luz espectral y sombra que son absorbidos por el vacío. Sin embargo, los textos destacan un detalle crucial. Una única y minúscula astilla de obsidiana, el último resto físico de la promesa original de Thamior, cae en espiral. No es aniquilada del todo, queda flotando. Quizás esperando ser reforjada algún día. ¿Quién sabe? Mientras la lanza se deshace, el caparazón del cielo vacío también se fractura, por la presión inmensa del vacío existencial, y por un instante fugaz revela el cuerpo de Azariel debajo. Ya no es de obsidiana, es translúcido, casi irreal, hecho de pura voluntad solidificada. Y entonces juntos, Azariel y Noctem, jinete y montura, se sumergen voluntariamente en la puerta invertida. Desaparecen, en un silencio absoluto y definitivo. Y así termina el relato de Azariel que tenemos. O quizás no termina, ¿no? De paria rechazado a destructor de un ideal corrupto. Su viaje es increíblemente complejo, una red de paradojas andante. Pero, ¿qué significa este final? ¿Simplemente desaparecen y ya está? El destino final es deliberadamente ambiguo en los textos, la verdad. Se sugieren varias interpretaciones, que cruzaron a un plano de existencia completamente diferente, muy remoto, que se disolvieron en la nada primordial de la que quizás surgieron, o incluso una idea más mística, que su esencia se fusionó con la de un universo naciente, como una semilla de contradicción necesaria para crear algo nuevo. Lo que parece claro es que Azariel y Noctem no murieron como entendemos la muerte. Se transformaron, trascendieron su forma física, se convirtieron en leyenda, en un eco que persiste. ¿Y qué da ese símbolo que mencionan al final? Una lanza rota atravesando un halo vacío, que a veces aparece grabado en ruinas antiguas o en sitios de mucho conflicto. Una señal de que quizás su historia no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto, ¿no? Una posibilidad que sigue ahí, latente. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final muy potente, algo para darle vueltas. ¿Qué representa realmente un campeón como Azariel? Alguien que opera totalmente fuera de los códigos morales habituales, cuya arma principal es la negación, el vacío. ¿Puede la aniquilación de un sistema corrupto, aunque venga de la oscuridad, del rechazo, de la contradicción más absoluta, ser vista como una forma retorcida de restaurar un equilibrio perdido? Los textos parecen insinuar que, quizás, el universo siempre podría necesitar a un paladín tan peculiar, un portador del límite que no tema abrazar la sombra para enfrentarse a una luz que se ha vuelto cegadora, opresiva. Quizás esa astilla perdida de sombra-luz no cayó al vacío por accidente. Una pregunta abierta, sin duda, para seguir explorando.